Dentro de los tips gramaticales de la Escuela de Inglés Lesi, vamos a ver el día de hoy remember versus remind. Both are verbs of memory, but they are not the same. Ambos son verbos de memoria, pero no son lo mismo. Remember es hablar de tener una memoria, de recordar. Este verbo tiene dos patrones con una gran diferencia en su significado. Miremos el siguiente ejemplo. Remember más el verbo con ing se usa cuando nosotros recordamos algo del pasado. Primero la acción pasa y más tarde nosotros recordamos ese suceso. En este ejemplo, el chico está hablando con esta chica y recuerda algo que pasó en el año 2019. Este chico le dice, I remember meeting you at a party 10 years ago. Yo recuerdo haberte conocido en una fiesta hace 10 años. Entonces, el remember con un verbo más ing, como lo vemos acá, es haber hecho. Entonces, esta estructura siempre va a tener aquí, para el español, la forma haber. Yo recuerdo haber conocido te, sería literalmente. Recuerdo haberte conocido. Por eso decimos que es algo que se recuerda del pasado. Él no recuerda haber visitado Nueva York el año pasado. Este haber lo hemos puesto como en color gris para decir que no existe para el idioma inglés. Entonces decimos he doesn't remember y vamos a colocar el verbo principal con ing. He doesn't remember visiting New York last year, que equivale a una forma del pasado que no se recuerda haber hecho, en este caso visitado. Entonces, para hacer una redundancia de esta lección, decimos que todo lo que es remember con ing es haber hecho eso. Miremos la segunda forma, remember. Remember más un verbo en infinitivo, o sea, precedido de la partícula to, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, se usa para recordar algo que se debe o se tiene que hacer en un futuro. Primero pensamos en la cosa o actividad que necesitamos recordar y luego o más tarde hacemos esa acción. Miremos el siguiente ejemplo. La chica recuerda esta acción futura que le dijo el chico sobre cerrar la ventana. Entonces ella dice, I remember to close that window before I leave. Recuerdo que tengo que cerrar esa ventana antes de que yo salga. Por eso hablamos de remember con un full infinitive, o sea, cuando el verbo está precedido de la partícula to, como en este caso, a eso se le llama un full infinitive. Entonces recordar va a ser tener que para este caso. Vamos a hacer un paralelo entre estas dos situaciones para que miremos la explicación y la tengamos con más precisión. En el primer caso vamos a decir que hablamos de un tiempo pasado y para el español él recuerda haber cerrado la ventana y para un tiempo futuro decimos que él recuerda que tiene que cerrar la ventana. Manejamos lo que es las dos partes, recordar y un verbo principal, que es la parte azul. Lo mismo en este caso, recordar y cerrar. Podemos hacer pausa y hacer este ejercicio. Miramos entonces las dos formas en el inglés. He remembers closing the window, a esta forma del pasado. Y en el futuro, o para un tiempo futuro, he remembers to close the window. Remind significa hacer que alguien recuerde. Esto que voy a decir
va a parecer gracioso. A ver si me hago entender. Remind es hacer que alguien tenga un remember, por así decirlo. Su verbo patrón es, como lo vemos a continuación, remind más alguien más un verbo en full infinitive. Recordemos que es cuando lo precede la partícula to. Miremos el siguiente ejemplo de conversación entre este chico y la chica. El chico le dice, remind me to do my homework. Recuérdame que tengo que hacer mi tarea o mi trabajo. Le dice este chico a esta chica. Algo también puede recordarte de algo o de hacer algo. Miremos este ejemplo. Este chico mira la ciudad de New York y dice, New York reminds me of my home city. Nueva York me recuerda a mi ciudad natal. En este caso ya no utilizamos remind con un verbo en infinitivo porque esto ya no es un verbo. Para este caso siempre vamos a utilizar la partícula of, que corresponde al inglés a, como en este caso. Hagamos estos ejercicios para quedar claro con este tip gramatical. Podemos hacer pausa e irlos haciendo y luego los corroboramos. Nosotros debemos recordar que tenemos que estudiar para el examen. Es una acción hacia el futuro. Entonces decimos, we must remember to study for the exam. Aquí vemos acciones del futuro, recordar con un verbo en full infinitivo, o sea que esté precedido de la partícula to. Segundo ejemplo, nosotros recordamos haber estudiado para el examen. Hagamos pausa. Decimos entonces, we remember studying for the exam. Recordar haber hecho esta acción. Con ing decimos que ocultamos el verbo haber, por así llamarlo. Ejemplo 3. Te recuerdo que tienes que estudiar para el examen. Decimos, aquí ya estamos recordando a una persona de algo que tiene que hacer. I remind you to study for the exam. Remind más alguien y un verbo en infinitivo. Y como último ejemplo, esta casa me recuerda a mi otra casa. This house reminds me of my other house. Muy bien, mis amigos, hemos llegado al final de este otro tip gramatical donde esperamos que su inglés esté mejorando día tras día con el estudio y la comprensión de estos tips gramaticales de la Escuela de Conversación del Idioma Inglés LESI. Que necesitamos, por favor, que se suscriban al canal, comenten estos videos, nos den sus likes y que nos pidan los videos que ustedes necesitan que nosotros hagamos con base en tips gramaticales de esta calidad. Hasta la próxima.